Todos, muchas gracias por participar de esta charla, conversación. Nuestra idea es contarles a todos cómo es la gestión de residuos en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, como somos poquitos, los invito a que nos presentemos, que me cuenten cada uno. Sé que si alguien quiere empezar. Bueno, arranco yo. Yo soy Matías Steller, tengo 19, estoy estudiando Ciencias Políticas, acá en la UCA, y soy de Posadas Misiones. Bien. Bueno, están tímidos, empiezo. No sé si alguien me quiere contar si tiene alguna expectativa en particular, si ya conocen bastante la gestión en la ciudad, de residuos. Alguien, no sé, fue a alguna charla o tiene alguna idea que me quiera compartir antes. Bueno, entonces arranco. Genial. Bueno, les cuento que... Ay, espera. Chin. Para que sepan, a ver, todas las actividades todo lo que hacemos, o casi todo, genera residuos. Y podríamos, o sea, hay una o sea, una clasificación bastante mayor de residuos que, que dice que hay los residuos sólidos urbanos, que son los que generamos en las ciudades, y después también tenemos residuos peligrosos, patogénicos, nucleares, etcétera. Pero en lo que es residuos sólidos urbanos o residuos de tipo domiciliario o asimilable a domiciliario, tenemos estos de acá, la gran mayoría son estos de acá que dicen acá, y los podríamos clasificar como en esto, así como está acá. En reciclables, que son el papel y el cartón, el vidrio, el plástico y metales, o sea, y metal, que ahí entra aluminio, hierro y varias cosas más, varios otros más. Todo lo que es orgánicos, tanto de origen animal como vegetal. Lo que es forestales y jardinería. Todo lo que es residuos áridos, los residuos áridos son todos los que vienen de la construcción, o ¿vieron los volquetes? Todo lo que va en el volquete sería un residuo árido. Todo lo que es voluminoso, y la realidad es que como las cosas por lo menos en otros, y en áridos y voluminosos, la lista que hay es infinita, como que no termina más. Y algo para que tengan claro, qué es reciclable, qué no, depende mucho de dónde estemos. O sea, hay cosas que quizás son reciclables acá y no son reciclables en China. Bueno, y para que sepan, nosotros en Ciudad de Buenos Aires generamos 7.500 toneladas por día de residuos. O sea, es muchísimo, ahí dice 1.170 elefantes. Para que se den una idea, en 2012 generábamos 6.000 toneladas día. Es decir, y cuando hablamos de generamos, es que nosotros generamos residuos, o sea, no quiere decir que los enterremos, son residuos que son descartes que por nuestra actividad generamos, o sea, es lo que está de residuo circulando por la ciudad. Y la otra cosa importante es que en promedio nosotros los argentinos generamos 1,15 kg de residuos por día. Y hay países que hay ciudades muy ricas como San Francisco que generan 8 kilos por día por persona, que es una barbaridad, y hay ciudades muy, muy, muy pobres que es un 0,2. Así que también la generación varía de lugar y tiene que ver mucho con los tipos de consumo y con el nivel socioeconómico. A ver, de esta generación que yo les hablé, de todas las actividades que hacemos en la ciudad que dan lugar a un residuo, el 42% son estos áridos o voluminosos que les conté antes. El 24%, o sea, casi un cuarto, son reciclables
de los que van en el contenedor verde, por ejemplo. Después tenemos lo que es orgánicos, que es todo lo que es vegetales y animal, y o sea, también podríamos catalogar como residuos orgánicos los residuos de poda o no sé, o jardinería, que con jardinería me refiero a hojas, pastos, flores de los parques. Esto podría estar todo en orgánicos, pero se los distingue porque tienen un tratamiento distinto, un caminito distinto, y después un 10% más con otros residuos que ahí los vamos a ver. Bueno, ¿por qué separamos los residuos? A ver, si alguien tiene alguna pista me quiere decir, o les comento yo. Bueno, todos los que separamos tenemos, o sea, cuando una persona separa tiene una motivación, todos tenemos motivaciones distintas. Las podríamos englobar como una motivación ambiental, una motivación y social, serían como las dos grandes motivaciones. Y después está la otra, que no sería una motivación, lo hago porque lo tengo que hacer, que todavía no estamos en esta etapa de lo hago porque lo tengo que hacer como un hábito arraigado. Todavía en la Ciudad de Buenos Aires, separar los residuos es una elección, no es un hábito generalizado en toda la ciudad. Entonces, bueno, separamos cuáles son las motivaciones atrás para cuidar los recursos naturales. Ahí, o sea, indica muy bien que, a ver, cuando yo utilizo una tonelada de plástico reciclado, eso equivale a 130 kilos de petróleo. Y cuando yo elijo, no sé, fabricar algo con plástico reciclado, eso también deviene que tengo, o sea, menos extracción, menos transporte, y siempre eso se traduce en lo que son emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero es un dato que se mide porque Argentina está comprometida en la lucha contra el cambio climático, y los gases de efecto invernadero es como la medida que tenemos para medir cuán bien o mal estamos, y es la medida que tenemos, y es el indicador que tenemos que reducir para bueno, no terminar inundados o quemados o lo que sea. Bueno, cuando nosotros elegimos separar, o sea, el producto de nuestra separación, después va a un proceso industrial que es el reciclaje, que por lo general es la transformación química, mecánica de los materiales, y haciendo reciclaje también, relacionado a lo anterior, ahorramos energía, ahorramos insumo, ahorramos espacio, porque si nosotros elegimos poner algo en un contenedor verde para reciclarlo, estamos evitando que vaya al relleno sanitario. La ciudad de Buenos Aires tiene como dos grandes vías, así bien masivas. Lo que va en el contenedor negro, que lo que va al contenedor negro después va al relleno sanitario, que el relleno sanitario, que es administrado por SEAMSE, no sé si escucharon hablar, ahí van todos los residuos de la ciudad, queda en San Martín, y no tiene mucho espacio. Entonces, también ahorramos entierro. Y ustedes piensen que a quién le gusta tener un relleno sanitario al lado, porque por más sofisticado que pueda llegar a ser, y por más seguro, entre comillas, que pueda llegar a ser, un relleno sanitario siempre tiene olor, vectores un montón, obviamente, y es algo muy normal que al lado de los rellenos sanitarios siempre se instalen basurales ilegales y personas que viven de lo que llega, tanto el relleno como el basural ilegal. Entonces, nadie quiere un relleno sanitario cerca de su casa, mucho menos un basural. Entonces, cuando elegimos separar, también estamos eligiendo menos entierro, y ese menos entierro hace que se optimice el lugar. No sé si fue muy... pero bueno, cualquier duda me preguntan. Y después también en la Ciudad de Buenos Aires tenemos un modelo de separación de residuos con inclusión social, entonces fomentamos esta inclusión social. ¿Por qué? Porque así como la Ciudad de Buenos Aires está dividida en las zonas para las empresas de limpieza, no sé si ustedes han circulado por acá, pero bueno, está AESA, Urbasur, Nítida, Gira, todas estas empresas son las que se encargan de hacer la recolección del negro.
Así como la capital está dividida en estas zonas de empresas de limpieza, también está dividida en 12 zonas que está asignada a 12 cooperativas de trabajadores que antes eran cartoneros informales, y ahora son trabajadores, o sea, recuperadores urbanos formales, que tienen un sueldo, pertenecen a una agrupación que en este caso es una cooperativa, reciben su parte de la venta del material y así mantienen a su familia. En Capital Federal hay 12 cooperativas de trabajo y aglutinan a 6.580 trabajadores entre los recuperadores de calle, los operarios de camión y los choferes de camión y los operarios de las plantas. Acá en Capital, nosotros, ¿vieron de ese 24% que les mostramos, del triangulito que les mostramos de reciclables? Nosotros, de ese 24% recuperamos el 18%, o sea que tenemos casi, o sea, un poco menos, o sea, 81,4% de eso sigue yendo al relleno sanitario. O sea que hay un potencial de recuperación enorme. El 18,6% es lo que nosotros recuperamos. Pero bueno, nos gustaría estar como otras ciudades, como Barcelona, Madrid, que están en metas más altas, en números más altos. ¿Cuáles son los objetivos de la Ciudad de Buenos Aires? Que el 80% de los hogares de los vecinos separen sus residuos efectivamente y que lo dispongan correctamente, que también es otra cosa importante. Que la ciudad esté toda contenerizada con contenedores verdes para que sea más fácil que las personas pongan su reciclable. Duplicar la cantidad que estamos recolectando y promover la economía circular. Entonces, básicamente, lo que ven acá son como los eslabones de lo que es la gestión de residuos en general. Esta es la de la corriente reciclable, por así decirlo, de los residuos reciclables, donde primero, y el paso muy, muy importante, es la separación en origen, que yo en mi casa separe del resto de la basura estos reciclables, que son plásticos, cartones, papel, etc. Después nos van preguntando si hay dudas. Y lo pongamos diferenciado de la basura y que después lo demos por alguno de los medios de captación que vamos a ver. ¿Dónde lo podemos dejar en Ciudad de Buenos Aires? Lo podemos llevar a puntos verdes, lo podemos poner en el contenedor o campana verde, se lo podemos dar a un recuperador urbano en mano, o si soy un generador grande seguramente va a pasar un camión. Todo el material que nosotros recuperamos va a lo que llamamos centros verdes, o centros de reclasificación del material. Ahí llega todo el material reciclable junto y se clasifica por tipo y calidad. Por ejemplo, ven acá la cuarta foto, que hay todo PET, lo que se llama PET cristal, que es PET transparente. Eso sería separar por tipo y calidad. Separo las botellas cristal, las botellas de plástico de PET transparente, las de PET verde, y así por todos los materiales. Luego, el material es acondicionado, preparado para la venta a las distintas empresas recicladoras. Entonces, ¿qué quiere decir acondicionado? El PET se enfarda, el papel se enfarda, el vidrio se pica para quitarle volumen, y así con todos los materiales. Te hago una pregunta. Sí. Vi que uno de los objetivos para el 2023 era que el 80% de los ciudadanos reciclen. Y bueno, mi pregunta es cómo pretenden cumplir ese objetivo, porque yo lo que veo es que la mayoría de la gente no recicla, es más como una elección y no es un hábito. Para mí, yo reciclo un montón en mi casa, y sí, es como, ya se volvió un hábito, pero empecé siendo una elección. Y no sé, y ya hay una ley, ¿o no?, de que los consorcios tienen que tirar la basura, y por ejemplo en el mío no lo hacen, y creo que en la mayoría tampoco. Entonces mi pregunta es cómo lograr que... Dale, ahí te voy a responder la pregunta, porque va un poco en desarrollo con la presentación, pero me encanta porque me da pie para mucho. Bueno, y después de enfardar, de acondicionar el material, se vende para las distintas industrias de reciclado. A ver, la ciudad tiene como una parte en gestión de residuos
gubernamental, en gobierno de la ciudad, hay una parte que se dedica a la gestión del sistema de la infraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Se encargan de los contenedores verdes, de los camiones que pasan a buscar, de los centros verdes que tengan la infraestructura, la cinta para separar, la enfardadora, del pago a las cooperativas, bueno, toda esa parte. Y después tenemos una parte muy grande de transformación cultural, que viene ligada a tu pregunta, Paula, donde se trabaja ya hace bastante tiempo y con mucho esfuerzo, pero aún sin lograr que tanta gente se pare. Y bueno, son distintos aspectos que ahora los vamos a ver. Bueno, ya les conté que hay 12 cooperativas de trabajo con 6.500 trabajadores. Acá ven más o menos la división de capital, es bastante, igual es compleja porque hay zonas que se superponen, pero hay una cuestión de preexistencia de los cartoneros. Preexistencia de los cartoneros, quizás no se había recuperadores de distintas cooperativas que estaban en la misma zona, pero bueno, básicamente hay una división. Y estos son como los 3 medios de captación tradicionales: el contenedor o campana verde, la entrega en mano al recuperador urbano, que nosotros siempre recomendamos esas en lo posible, y si no, colocar el material en un punto verde. Para que sepan, el 68% se lo entrega a un recuperador urbano. Esto era antes de la pandemia, ahora después, o sea, durante la pandemia bajó mucho la presencia del recuperador formal en calle. Van a ver que hay muchos que no están informados y que buscan cartón. Eso tiene que ver porque hay mucha gente pasándola muy mal y que salen a buscar cartón para darle de comer al hijo a la noche, básicamente. Pero no son parte del sistema formal de la ciudad. Hay un 20% de los generadores de residuos, por lo general los grandes, donde pasa a buscar el camión. Un 9% lo pone en contenedor verde, y un 3% lo lleva a un punto verde, que son, los puntos verdes son algunos como contenedores de barco de 6 metros que están en algunos parques, en unas plazas, y bueno, y están ahí. Bueno, ¿qué podemos reciclar? Ya vimos, o sea, todo lo que es vidrio, de botellas, frascos, papel, cartón, plásticos y todo lo que son metales, limpios y secos. Limpios y secos no es que tiene que ser con esponja, pero o sea, lo que tiene que hacer es quitarle la comida, porque el proceso de reciclaje acá es muy largo. Lo pones en un contenedor verde, lo busca un recuperador urbano, va al centro verde, material, y después quizás de 2 semanas se vende. Si tiene comida se pudre y arruina el material. Así que, y después también en los puntos verdes con en el horario de atención, tenemos para llevar pilas, aceite de cocina usado, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que le decimos RAE, cartuchos de tinta y toner, botellas de amor. Las botellas de amor también se pueden llevar a los puntos, sí, a los puntos verdes, eso está bien. Además de los 16 centros verdes que les conté de las cooperativas, también tenemos el centro de reciclaje de la ciudad, que ahí van todos los áridos y toda la poda. Y tenemos se trata, y si ustedes van, hay una montaña gigante de áridos que no lo pueden creer, así que estaría buenísimo que lo puedan venir a visitar en algún momento cuando estemos mejor con el tema de la pandemia. Pero ahí ven donde van todos los áridos de la ciudad, y se tratan como 3.000 toneladas día, o sea, un poco menos que la mitad que les conté de la generación. Y después también tenemos centros de compostaje. El compost es un abono muy rico en nutrientes, que es producto de la descomposición de residuos orgánicos, por lo general de origen vegetal. Entonces, en el Parque 3 de Febrero, que es donde está el Rosedal o el Planetario, ahí tenemos un centro de compostaje. Después hay otro en el Parque Indoamericano, en zona sur, ahí en Soldati, y después hay uno en el cementerio Chacarita, que lo que se hace es compostar las hojas, flores y pasto del mismo parque, y después ese abono vuelve al parque o se lo regala también a vecinos. Y después, en el capítulo de transformación cultural, se sabe que el 46% de los vecinos dicen que se paran, pero evidentemente es menos, o lo hacen, no sé, las tapitas solo, porque en definitiva tenemos solamente un 18% de recuperación dentro de esos 24 que les conté. Y lo que dicen es que, bueno, no saben dónde ponerlo en su casa, no saben a dónde va,
y no encuentran un contenedor verde, por ejemplo, y no creen en el sistema. Yo separo, pero mi encargado lo junta todo, que es la clásica. Entonces, bueno, ¿cuáles son los principales proyectos de como concientización? Bueno, los administradores, primero se hace concientizaciones a través de comunas, en febrero, marzo, bueno, que con Tommy fuimos, bajaron los contenedores verdes a Belgrano y Núñez, y fuimos frente por frente a comunicar que el contenedor verde se había colocado, y que por favor lo dejen ahí, es reciclable, bla. Después, los administradores, para renovar su carnet, reciben una capacitación de GIRSU, y ahora se van a sumar los encargados, que son la pieza clave para la separación. Y después para encargados, como son tan clave, se está planificando un abordaje muy puntual. Y después, bueno, hay un programa de embajadores verdes muy lindo que espero que participen, que ahora después se los va a contar Tommy. Se planea entregar ecotachos a los hogares que lo precisen, que son como una especie de como bolsas grandes para poner los reciclables para los que no tienen lugar, que están muy buenas. Hay muchos proyectos con escuelas verdes. Después va a haber un proyecto de incentivos que se va a llamar Ecopuntos, para bueno, todo aquel que recicle mediante el BOTI del 147, y si se puede redes. La idea es que premiarlos, darles puntos por eso. Tenemos la red de economía circular, donde ustedes están adheridos. El Centro de Reciclaje de la Ciudad tiene un capítulo que es el Centro de Economía Circular, y se están haciendo varias campañas de comunicación. Y nosotros con la red de economía circular lo que queremos es que todos nos hagamos cargo, y con los embajadores ambientales, que todos los que somos parte de la ciudad de alguna u otra manera contemos esto, porque es muy, o sea, no da lo mismo separar o no separar, no da lo mismo ponerlo en un contenedor negro que en un verde, porque cuando yo elijo ponerlo en el verde, doy trabajo, o sea, ayuda a que haya un trabajo digno, porque si lo pongo en el negro, alguien se va a meter en el negro para buscarlo. Entonces, ayuda a que el trabajo sea digno, estoy ahorrando espacio, estoy ayudando al ambiente. Bueno, estas son las campañas de comunicación, están en radio, en tele, en redes. Bueno, sobre la red de economía circular, es una red que se crea el año pasado, y el objetivo es el espacio articulado entre todos los actores para generar proyectos, políticas públicas, acciones que impulsen la economía circular. En este marco se están generando algunas mesas muy puntuales y muy técnicas para aumentar la captación de ciertos materiales. Así que bueno, ¿cómo podés participar? Tenemos el programa de embajadores verdes. La idea es que los que viven en el edificio, o mismo también en una casa o en un PH, se convierten en un embajador verde para ser capacitado en lo que es reciclado y economía circular, y que tenga mejores herramientas para indicar a los encargados, por ejemplo, que se lo tiene que dar al recuperador urbano, o ponerlo en un contenedor, que es en lo que en definitiva todos queremos. Así que bueno, la página es donde se pueden anotar, es ciudadverde.gov.ar, ahí después Tommy vos se las puedes pasar. Y ahí está como el programita Embajadores Verdes, donde ustedes se pueden anotar. Así que eso es como un resumen de lo que es la gestión de residuos de la ciudad. Espero que se haya entendido. A ver, es un trabajo de años, es un trabajo donde se necesita mucha continuidad en la política pública, donde el contenedor verde siempre esté ahí en el mismo lugar, y no lo cambien. Es un trabajo donde se necesita motivar a los ciudadanos constantemente no, pero se los necesita motivar. Y es súper importante que empecemos a hablar de esto, no sé, en la comida familiar, con nuestros amigos, porque realmente no da lo mismo. Nosotros porque no vivimos al lado del relleno sanitario, pero en el relleno sanitario van un montón de cosas que se están derrochando, que podrían utilizarse como insumo, y mientras seguimos haciendo minería, o con los pozos de petróleo, que, o sea, te puede gustar o no, pero estamos como derrochando material. Y los recursos son finitos, y por ejemplo en julio del año pasado ya habíamos consumido el mundo entero, o sea, 1,7 planetas.
como que estamos consumiendo mucho más de las capacidades que tenemos. Así que, nada, básicamente es esta la gestión, o sea, parece algo simple, pero es muy complejo, o sea, es muy complejo. Las soluciones son complejas, no son sencillas, pero si ustedes se anotan como embajadores ambientales o empiezan a hablar de esto con sus familias o a preguntarle a Tommy, a mí, a meterse en la página web, a postear en sus redes, ayuda un montón. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Buenas tardes. Yo sé que hay en otras ciudades, no sé si es por parte del gobierno o si no por cooperativas capaz que privadas, pero por ejemplo en La Plata hay lugares donde uno lleva sus residuos vegetales y esos después se van a compostar. ¿Hay alguna iniciativa relacionada a eso? Ya no Sí, tanto lo reciclable, sino más lo que es orgánico me de las encanta casas la privadas. pregunta. Acá, mira, ¿qué puedes hacer con tu orgánico? En la ciudad existe, un segundito, estoy mandando un mensaje, existe un programa que se llama Juegos de Orgánicos, donde hay un punto verde por comuna donde vos podés llevar tu orgánico, y eso va al centro de reciclaje de la ciudad, que hay una compostadora industrial. Y también puedes hacer compost en tu casa. Son como los dos caminos. Y se abrió en el Parque 3 de Febrero, en el centro de compostaje que hay ahí de hojas, pasto y flores que les conté, ahí se abrió una compostera comunitaria y se puede llevar material de lunes a viernes por la mañana. Es un Bueno, camino que todavía hay mucho por andar. y perdón, una pregunta más. El tema de los residuos textiles, porque lo reciclable Buena pregunta. es bastante fácil, lo reciclable porque tenés los tachos y todo, pero el tema de residuos textiles, que es un montón, esos también Son un van a, montón. van a Sí, son enterrarse. como o- sí, los residuos textiles es el 4,65 de la torta de residuos y no hay tecnología como grande que trate, no hay como, no sé, una recicladora de PET que recibe textiles. Digo, los textiles entre sí son es como los plásticos, como que es muy variopinto, no sé, hay con más, menos poliéster, hay de algodón, hay de esto, es muy variopinto. Y no hay nada como de escala que los trate, y la mayoría se va a relleno sanitario. Claro, y perdón, una última pregunta. Pregúntame Para, lo que quieras. para aquellos emprendedores o empresas más chiquitas o empresas grandes, lo que sea, que lleven una iniciativa en todo el tema de reciclaje, ya sea utilizan para sus productos materiales reciclados o algo así, ¿hay algún beneficio que se pueda aplicar o es algo puramente involuntario de esas personas, grupos? Por ahora, o sea, no hay, por ejemplo, descuento en el IVA, no sé si va a eso tu pregunta, no hay ningún tipo de incentivo hoy por hoy, salvo el económico, que quizás salga más barato hacer las cosas así. Pero bueno, la verdad que es un punto de vista mío, hay una deuda pendiente ahí, porque bueno, el IVA lo estás pagando dos veces, o sea, con el material virgen primero y después con el reciclado, o sea, como hay un pago doble, que es un gran reclamo que hay en el sector. Y bueno, hay algo, o sea, yo creo que tenemos una deuda como de hacer un impulso a todo ese segmento. Porque hacen un gran aporte y el futuro tiene que ser todo, o sea, tienen que ser el patrón, no la excepción. Y ahí Luz agregó, un poco mechando las dos preguntas, la de los textiles y esta de los emprendedores, que también la idea de esta red de economía circular que aparece ahora es un poco nuclear a los distintos actores de la sociedad, como emprendedores, por ejemplo, también empresas grandes, y lograr que tengan un poco esta vinculación que facilite estas cuestiones. Entonces, si hay en la red una empresa grande que desecha textiles y hay un emprendedor que los puede usar como materia prima, buscar la forma de poder vincularlos y que pase eso, que ese circuito se cierre circularmente y a eso que para uno es un desecho, para el otro sea un recurso y se dé un poco esto de valor agregado de la economía circular. Pero bueno, es algo que recién está empezando y es a largo plazo y ojalá que incentive a muchos emprendedores a sumarse y de esa manera que encuentren más oferta para conseguir esos recursos que buscan.
Y tal vez la charla fue bastante general, pero aprovechen que tenemos acá a Luz que sabe de un montón de estos temas, si quieren hacer una pregunta específica, tanto de estos temas de la gestión de residuos, como también del tema de las políticas públicas desde gobierno en estas cuestiones. Yo tengo No, una- una pregunta de Paula es si es obligación separar en la ciudad. Todos. Pregúntame, Paula. Me quedé pensando en lo que me habías preguntado antes. Pero volví no, a repetir. no, te iba a hacer otra pregunta respecto a los recuperadores urbanos, que nada, que yo no tengo mucha idea de cómo es. Yo siempre dejé los reciclables en el tacho verde. Bien. Y nunca los vi y quería saber bien cómo era eso. Y me sorprendió que la mayoría de la gente lee los reciclables a los recuperadores. Entonces, quería preguntarte cómo era eso. Sí, por lo general la mayoría de la gente mediante quizás su encargado. A ver, ¿vos dónde vivís? Yo en Recoleta. Bueno, en Recoleta está la cooperativa El Amanecer de los Cartoneros y ahí muchos edificios tienen el vínculo entre el encargado y un recuperador o una recuperadora urbana que está uniformada con un uniforme azul con tiritas verdes que en la espalda dice el nombre y por lo general están, ahora en este momento no sé cuántos días estaban por el tema de pandemia, pero estaban de lunes a viernes y cada uno tenía 2 o 3 cuadras, iba buscando el material de cada uno de los edificios y comercios. Eh, y lo ponen todo en un bolsón. Y después de ahí lo pasa a buscar un camión de reciclado por cada esquina, y lo lleva al centro verde que corresponde. La realidad es que también a veces son como muy invisibles. O sea, si no estás muy en el tema, capaz que ni te fijas. Como es lo mismo un formal que un informal. Pero pregúntale a todo encargado a quién se lo deja. O sea, o si va a una cooperativa, si va una persona a buscarlo siempre, si es la misma. Sí, no, en mi edificio el encargado tira la basura en el tacho gris. Yo voy con mis reciclables y lo tiro al tacho verde. Me Bien. encantaría que el edificio se haga para que todos lo hagan. A mí no me molesta ir hasta el tacho verde y tirar los reciclables, pero Claro, ahí tienen que tener en el edificio, en todos los pisos o en la planta baja en un lugar accesible, sí. un contenedor verde y uno negro, y el encargado debiera dárselo al recuperador urbano en mano o entregarlo en el contenedor verde. Así que Claro. después sumate como embajadora verde y después veamos de hacer el cruce con la gente de generadores para ver la dirección. Dale, dale. Gracias. Yo tengo otra pregunta, porque el residuo es una vez que ya, o sea, el material ya se formó. ¿Hay alguna política o qué políticas están para evitar ese residuo y reducir la cantidad? Porque es más fácil, o sea, el trabajo es menor si vos lo reducís de primera que después tratarlo y reciclarlo. Así que... Sí, es así. Y ese es el norte de la economía circular. Primero, no generar, después reutilizar, reparar, y después lo último es reciclar. Lo que pasa que también esto es como un trabajo reactivo, por así decirlo. Por eso, bueno, ustedes que son de políticas públicas, de ciencias políticas. Claro. Sí, ahí lo que hay que fomentar es el consumo responsable, tratar de bajar un poco la cultura del consumismo y del descarte. Es algo que de a poco se empieza a hacer desde lo cultural, pero también un poco lo que estamos empezando a hacer es hablar con el sector gastronómico, por ejemplo, y tratar de buscar alternativas al uso de descartables. Hoy en día seguramente les pasó en la facultad o en la vida de ir al centro, querer comer algo y que venga la bandeja de plástico con un film arriba envuelto en papel, y esos son un montón de residuos que generalmente terminan en la basura, y ahí tal vez buscar la manera de que haya un programa que uno lleve su tupper, te sirvan en el tupper, entonces se ayuda al medio ambiente y también es un beneficio económico para el que vende, porque se está ahorrando el precio de todo ese empaquetado. Así que ese tipo de cosas de a poco empiezan a aparecer y desde gobierno se intentan de promover.
Claro, y iniciativas del gobierno, así como fue el tema de las bolsas plásticas en los supermercados, ¿hay algunas que se vayan a implementar en el futuro para esto de Hu- reducir los Hubo, residuos? hubo una de sorbetes que, bueno, es muy poquito, son menos de 2 toneladas por mes de plástico. Eh, Hay algunos proyectos de ley dando vueltas de plásticos de un solo uso y algunas otras cuestiones, pero por ahora no hay nada concreto. Proyectos de ley hay varios. Hola Luz, me gustaría a mí también hacerte unas preguntas. Te cuento que yo soy de Berazategui, pero la verdad que siempre me interesó toda la política de la ciudad porque es muy distinto de cómo es todo acá. Te quería preguntar, ¿esto de los embajadores verdes, sí o sí necesitas ser un vecino de la ciudad o lo puede hacer cualquier persona? Es para vecinos de la ciudad porque es Claro. para como trabajar la separación en los edificios, en las casas. Claro, claro. Bueno, y lo otro que te quería decir en realidad es esto que me parece muy interesante, que lo escucho muchas veces, que es que la mayoría de la gente no cree en el sistema del reciclado. Quizás conozco mucha gente que dice, no, yo lo empecé separando, pero después el encargado de mi edificio juntaba todo, o el tacho verde y el tacho negro que están en la calle van al mismo lado, como que la gente no conoce y es complicado que en sí se interese por investigar ella misma. Entonces, me parece que estaría bueno que desde el gobierno se muestre todo el proceso detrás que hay, que se comparta con la gente todo el proceso detrás que hay, que es decir, que el contenedor verde que está en la calle no va al mismo lado que el contenedor gris, o el trabajo que hacen las cooperativas, más el detrás de escena. Sí, sí, la verdad es que no se ha mostrado de manera sistemática y continua. Se mostraron unas veces, pero fueron como excepciones. Y sí, es re importante visibilizar lo que pasa después y que también lo puedan vivenciar, que puedan ir al centro verde, que puedan ir al centro de reciclaje, que vean que el producto de su esfuerzo vale. Sí, ahí creo que nosotros como jóvenes tenemos un papel muy importante que jugar. Por eso también este énfasis que estamos haciendo en la red de economía circular con universidades, la idea es de a poco todos poder conocer el centro de reciclaje, poder capacitarnos, poder hacer charlas con chicos de otras universidades que como nosotros estén interesados en todo esto, porque al final del día en general el que más va a ir a interesarse y aprender sobre cómo es el sistema para después replicarlo somos nosotros. Es muy difícil tal vez que lo hagan nuestros papás o nuestros abuelos, y queda de nosotros entonces, como decía Luz antes, en la mesa ir a hablarles y decirles, che, empecemos a separar porque pasa esto, ayudás al ambiente y si no te interesa tanto el ambiente, ayudás en lo social y buscar un poco la manera de a cada uno llegarle. Así que también ahí nosotros tomémoslo como bandera y vayamos para adelante con eso. Y ahí, Vicky, aunque no seas vecina de la ciudad, vamos a hacer un montón de actividades, capacitaciones, visitas, así que más que bienvenida a todo eso. Buenísimo. haber podido compartir con esto con ustedes. Me encantaría que después no se le cuenten a Tony si se quedaron con otras dudas que puedan llegar a surgir después, que ahora también te quedas pensando y después surgen, y podemos hacer si quieren una segunda ronda, que se anoten como embajadores. La verdad que el compromiso que puedan llegar a tener ustedes es súper importante. Eso sí. Se los agradecemos un montón y muchísimas gracias por estar y por el tiempito que se han tomado. No, gracias a vos, Luz, y al centro por haber organizado esto. Gracias a todos, ojalá sea el primero de muchos encuentros. Seguramente después vayamos a cosas más específicas, uno, por ejemplo, de compostaje, cómo funciona y cómo podemos compostar en nuestras casas, uno más específico de políticas públicas, y también, si tienen alguna idea, alguna propuesta, háblennos, háblenme a mí,
supongo que todos tienen mi WhatsApp, si no se los paso por el chat. Y mismo Embajadores Verdes, que es un golazo, es un espacio donde va a haber mucha capacitación, con certificado para los que les sirve para el currículum, si quieren dedicarse a cosas de esta área. Y también va a haber un grupo de WhatsApp, un poco de contención, donde se pasen novedades, propuestas, así que más que invitados a eso también. Así que, bueno, chicos, muchísimas gracias. Que anden muy bien. Un gusto. Y bueno, gracias. cualquier Muchas gracias. otra pregunta nos la hacen llegar.